un placer de verles otra vez. Quiero extender un saludo a la audiencia de Radio Vida que nos siguen y también a toda la gente que nos sigue a través del canal de YouTube. Me escribió bastante gente en estas 2 semanas que estuve ausente visitando a mi madre y me estaban diciendo que están orando por ella. Me preguntaban qué pasó, si sucedió algo, que no se bajaban las predicaciones, y tuve que explicarles, ¿no?, que estuve ausente por asuntos de salud de mi madre. Y a ustedes también, gracias por las oraciones. Mi madre les manda un saludo a todos ustedes. Créanme que los médicos están desconcertados con lo que está pasando con esta mujer. No debería estar acá. Debería estar en la presencia del Señor y ha roto todos los moldes y es una oportunidad estupenda para testificar de Cristo, del poder de Dios y del amor. No sé si Dios la va a sanar. A esta altura del partido no nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa es que está segura en el Señor y pase lo que pase, que se quede o se vaya, como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Para mí el morir es ganancia. Así que no era una preocupación para Pablo esto, y no lo es para nosotros. Así que gracias a ustedes por las oraciones, la atención y paciencia de darme ese tiempo para ver a esta mujer, y todos aquellos que nos siguen a través del canal, también le decimos gracias a todos ustedes. El capítulo 4 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, los Filipenses, capítulo 4, versos 1 al 7. Y Pablo dice, o inicia esta sección diciendo: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que inspiraste al apóstol Pablo para dar ánimo a una iglesia que se sentía hasta cierto punto preocupada por la situación del Evangelio y también la situación del apóstol amado. Así que aplícala y bendícela a nuestro bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pasa en medio de las adversidades, es como titulo esta exposición. Y déjenme decirles que este viaje y la situación de mi madre, su estado de salud, que es crítico ya, lo pone a pensar a uno. A veces las adversidades o las situaciones que encaramos en la vida tienen la tendencia de robarnos la paz o la tranquilidad. Empezamos a tener agitación en nuestras emociones, los pensamientos se ven invadidos por un montón de cosas. Uno se va a acostar, cierra los ojos y uno quiere descansar porque necesita el descanso, pero cuando se apaga la luz y todo está en silencio, empiezan ahí a aparecer, no sé si les ha pasado, ideas, pensamientos, y entonces nos roba el sueño, ¿no es cierto? Y tenemos que levantarnos cansados y preocupados, y eso a veces genera ansiedad
mayor preocupación a la que tenemos. La pregunta que yo me hago, me hacía en estos días es: ¿qué podemos hacer ante estas circunstancias? No sé las situaciones que están pasando todos ustedes. Pueden ser problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de familia, no sé. Cada hogar es un mundo y mientras estemos en esta tierra, a veces tenemos que saborear un poquito la hiel amarga de los cachetazos que nos da la vida. Y con dolor y con valentía tenemos que o bien abandonar la pelea o seguir adelante, ¿no es cierto? Que es lo que hacen y deberían hacer los cristianos, de seguir luchando con la ayuda del Señor. Así que, ¿cómo manejamos las situaciones y las circunstancias que tienen esta tendencia a veces de robarnos la alegría en el Señor, el gozo, ese espíritu de alabanza continua? Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, tenemos que tener en cuenta que no estaba cómodamente sentado en un escritorio con una taza de café, un jugo, o a lo mejor en alguna playa por ahí o en la sombra de una carpa, ¿no? Tomando piña colada. Y dice, bueno, voy a mandarles una cartita a los hermanos allá en Filipos en fin, yo la estoy pasando bien y voy a tratar de animarlos, que no se desanimen, al contrario, que se gocen en el Señor. De ninguna manera, se hallaba preso. Y es un hombre que, otra vez, esto lo he dicho muchas veces, las prisiones de hoy no tienen comparación con las de aquellos días. Aquellas eran prisiones, ahora son clubes algunas de las prisiones que tenemos, pero en aquel entonces eran situaciones terribles. A veces a Pablo lo metían en una cárcel como en la ciudad de Filipo cuando lo arrestaron. Allá en el libro de los Hechos, Lucas nos habla cómo este hombre incluso fue lacerado a golpes por el carcelero, o cuando en Roma fue metido en una casa, una prisión, y tenía 2 guardias romanos que estaban todo el tiempo vigilando a este hombre. Sea como fuere, el apóstol Pablo se hallaba en estado de prisionero. Y claro, Pablo era un hombre que estaba totalmente acostumbrado a una vida de libertad, no solamente como ciudadano romano, que ya gozaba de ciertos privilegios, pero era un hombre que estaba acostumbrado a viajar. Era un misionero ya formado, de experiencia, y este hombre prácticamente había recorrido, casi todo el Mediterráneo, visitando ciudades, pueblos y aldeas, yendo para arriba y para abajo, tomando el barco. No había aviones en ese entonces, se tenían que tomar el barco, viajar, y era un hombre que realmente, hoy diríamos un hombre de mundo, predicando el Evangelio de Cristo. Y claro, un hombre que está acostumbrado a predicar el Evangelio con toda libertad, nada lo ata, y que ahora lo metan en un encierro, eso lo puede llevar a uno a un punto de desesperación. Cuando uno experimenta la libertad y lo encierran en un lugar, es una cosa tremenda. Mi madre ahora, la pobre, cuando estaba en el hospital, pensamos que iba a quedar ahí. Me conmovió mucho cuando lo que sufría por estar encerrada en ese cuarto, hasta que el médico nos dio la orden para poder llevarla a casa. Y bueno, que pase los últimos días allí. Y buscamos una ambulancia que la trasladara. Y fue conmovedor ver a esta mujer cuando salió de la puerta del hospital en la camilla, ¿no? Pues la llevan, saben cómo es, ¿no? Van acostadas. Pero contaba lo que fue cuando sintió el aire en el rostro. Era un día soleado. Se puso a llorar. Decía, pensó que no iba a volver a sentir el aire y ver el sol calentando la piel. Volvió a sentirse libre cuando salió. Y me hacía pensar lo que habrá sido para Pablo, ¿no es cierto?, que respiraba el aire, aunque le pasaba las 1001, porque no fue una vida cómoda la del apóstol Pablo. Vuelvo a repetir, no estaba sentado cómodamente en un escritorio, nunca lo estuvo. Pero que ahora caigan las sombras de una prisión debe
puede producirle un estado de desesperación a cualquiera. Sin embargo, lo que me llama la atención de este señor es que, en cuanto a Pablo se refiere, ese no fue el caso. En lugar de desanimarse porque lo habían enclaustrado en una prisión, lo que él hace es ver este acontecimiento terrible. Los filipenses estaban desesperados cuando se enteraron que su pastor estaba metido en una prisión, pero él lo vio como una oportunidad. La cárcel como una oportunidad para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se van al capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Hagamos un poquito de ejercicio contextual acá. En el verso 1, capítulo 1, verso 7, van a encontrar a este hombre diciendo que os tengo en el corazón y en mis prisiones. Eso está en la mitad del versículo. Así que Pablo está preso. Pero que lo que llama la atención en el versículo 12 al 15 es que dice: quiero que sepáis, hermanos, los de Filipo, los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y acá esta palabrita redundado significa han contribuido. En fin, han desembocado, han resultado, no para el freno del Evangelio o el prejuicio del apóstol San Pablo. Tiene una manera, una óptica muy interesante de ver las cosas o las adversidades el apóstol Pablo. Noten ustedes otra vez que dice: han redundado más bien para el progreso de la obra, de tal forma que... O sea, a ver, uno se queda acá y lo escucha el apóstol Pablo y dice: pero Pablo, a ver, escúchame una cosa, estás preso. ¿Cómo me va a decir este hombre que estando preso, cuando él estaba libre, viajaba por todas partes predicando el evangelio, ahora lo meten en un claustro, y me dice este hombre que esto redunda para el avance de la obra? A ver, Pablo, explícame este asunto, ¿cómo es? Porque te preferimos afuera predicando el evangelio y no metido en un calabozo donde se restringe la labor. Bueno, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, ¿hacia dónde apunta con esto? Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Noten ustedes, el pretorio era a ver cómo lo pongo, era el servicio secreto del emperador. En términos actuales eran los bodyguards, ¿cómo se dice? Los guardaespaldas. La gente que protegía, era el escudo, la élite de soldados que protegían la vida del emperador. Hubo una época en Roma que los mismos pretorianos se daban vuelta y le metían una lanza en el estómago a los emperadores. Hubo una época media loca en Roma. Pero en este entonces, en el primer siglo, eso eran los pretorianos. El pretorio era el equipo de gente que cuidaba al emperador, un ejército de élite. ¿Y qué cosa? Porque dice que el pretorio había escuchado el evangelio. Así que Pablo dice: no miren esto como una tragedia, miren ustedes lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Sí, me metieron preso, pero resulta que estos soldados, esta élite en la casa de César, terminaron escuchando de este Pablo. Yo no sé qué habrá pasado acá, probablemente esto es especulativo, pero a lo mejor los soldados fueron que vigilaban a Pablo. Yo no sé lo que habrá sido estar vigilando a Pablo, ¿no? Pablo era un hombre que no se podía callar. Y ya me imagino, si tenían que hacer una guardia de, 6 horas, ¿saben lo que es estar enclaustrado? No era Pablo el metido preso, era el soldado de guardia el que estaba preso, porque tenía que estar parado ahí escuchando al apóstol Pablo hablando del evangelio. No se le escapaba una. Yo no sé, digo, ¿no? Que estos tal vez fueron y hablaron: miren, tenemos un tipo ahí que habla y habla de cosas que no entendemos, y le picó la curiosidad. A lo mejor empezaron a ver quién es este Pablo. Yo no sé qué pasó, pero la cosa es que en el pretorio se escuchó el evangelio de Cristo. Y no solamente eso, pero dice: y a todos los demás. No fue solamente esta gente, hay más. ¿Qué sé yo quién es más? Pero el tema es que fue totalmente a la inversa de lo que pensaban los hermanos en Filipos, que decían: pobre Pablo, lo frustraron el evangelio. Y Pablo dice: no señor, las prisiones son bienvenidas, porque redundaron a lo contrario de lo que querían hacer, frenar el evangelio, cuando en realidad lo que hizo fue estallar la bomba atómica justamente en la capital del imperio.
Es algo impresionante. Me gusta Pablo. Me gusta la perspectiva que este señor tiene de las cosas. Y luego dice, como si eso no es suficiente, en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, no pocos, sino la mayoría, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Antes estaban diciendo, pobre Pablito, ¿qué va a pasar? Él comerá, tendrá frío, le estarán pegando. No, la iglesia cuando vio lo que estaba pasando se animó y agarran valor, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que antes existía el temor de las represalias, pero ahora cuando ven lo que el Señor está haciendo a través de Pablo, que para él los barrotes de una prisión no es algo de preocuparse, al contrario, entonces los hermanos dijeron, nosotros también queremos una parte de ese pastel. Y comenzaron a predicar al Señor Jesucristo. Yo pensaba, pero ¿quién nos habla en esos términos en la actualidad? ¿Dónde escuchamos predicadores cristianos que pasan por adversidades? A lo mejor no vamos presos, pero pasamos por problemas. Y los problemas tienen la tendencia de opacarnos, de encerrarnos en la desesperación, barrotes invisibles que de alguna manera nos truncan el deseo de salir a evangelizar, a compartir el evangelio con los demás. ¿Quién habla en esos términos hoy? Sin duda que los hay, porque siempre hubo hombres valerosos en el Señor, pero es una enseñanza y un ejemplo escaso en estas sociedades donde capitalistas, donde vivimos, comparados con otros pueblos subdesarrollados, vivimos en la holganza. Acá realmente no morimos de hambre como en otros lugares, ¿no? Latinoamérica, vamos a algunos pueblos y realmente la están pasando mal, muy mal. Nosotros acá, dentro de todo, a veces estamos llegamos a fin de mes así rajuñando, pero llegamos. Pero en algunos países la pasan muy mal. Así que este hombre nos deja una frase magistral que siempre me dejó pensando casi al final de la carta, en el capítulo 4, verso 11, donde dice, he aprendido. Y toma nota que dice, he aprendido. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahora, vamos a ser justos con el texto. En el capítulo 4 está hablando acerca del tema de las ofrendas. Pablo había veces que no tenía un peso partido al medio, debido a todas las cosas que hacía por el evangelio. A veces tenía que parar y dedicarse a trabajar. No llegaban ofrendas y entonces el hombre tenía que comer. Así que su oficio era de hacer tiendas, que era constructor, vamos a decir. En aquel entonces se vivía mucho viajando de aquí para allá y entonces el mercado de venta de carpas de tienda era muy popular. Hoy no, hoy la gente viaja en avión, en casa rodante, se alquilan un cottage, cosas por el estilo. En aquel entonces usted no podía llevar una casa rodante, iban en tiendas. Pablo se ganaba la vida haciendo esas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando tenía que trabajar, claro, se frenaba la predicación misionera. Y es por eso que entonces las iglesias de vez en cuando mandaban ofrendas para poder permitir o liberar al apóstol Pablo. Y entonces, en lugar de estar 8, 9, 10 horas trabajando, cosiendo carpas, que este hombre pudiese tomar un barco y ir por todas partes predicando. Así que las iglesias sostenían económicamente al apóstol Pablo para hacer la labor, pero era un hombre que no tenía problema de no se le caían los anillos para trabajar si fuera el caso, ¿no es cierto? Un caso serio. Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme, ese es el contexto de esas palabras, cualquiera sea mi situación. Ahora, si bien es cierto que está hablando acerca en ese capítulo de la situación monetaria, las ofrendas que llegaban de los hermanos, también está incluido en el contexto las prisiones. Es un hombre que aprendió a contentarse también, no a darle la bienvenida como un estoico, un loco a las prisiones. A nadie le gusta estar preso, pero no era algo que lo frustraba. Veía las posibilidades para poder compartir el evangelio. Y noten que dice, he aprendido. Esto es algo que hay que aprender. No es simplemente un asunto de una actitud del momento. No, hay todo un proceso a través del cual vamos aprendiendo a depender en medio de las adversidades de la voluntad de Dios. Y entonces, para aprender, debemos atravesar las adversidades. A veces, para saber lo que es predicar a Cristo en una prisión, hay que ir a la prisión.
Para poder consolar hogares quebrados, a veces tenemos que saborear un poco lo que es un hogar quebrado y buscar a Dios para que lo arregle. A veces Dios podría evitarnos un montón de penalidades en la vida. ¿Ustedes creen que cuando Job sufrió no podría haber frenado la invasión de gente que asaltó sus propiedades? O el viento que tiró abajo, por ejemplo, la casa, todo lo que el diablo hacía, ¿no? Bueno, Dios podría haber frustrado todo eso y cercar a Job de tal manera que nada lo molestase. Y sin embargo, Dios movió los cercos justamente para que las calamidades arrasen la vida de este hombre. Pero qué tremendo, porque Dios le enseñó una lección que de no haber pasado por esa crisis nunca hubiese podido aprender. Así que Job aprendió la teología del sufrimiento. Y Pablo también aprendió la teología del sufrimiento. Así que a veces Dios permite que pasemos por situaciones críticas justamente para enseñarnos, para equiparnos, para que aprendamos a estar contentos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos pasar por experiencias amargas a veces. Tal vez no es la palabra adecuada decir debemos, pero a veces nos toca, tal sería la manera de ponerlo, ¿no? Nos toca pasar por situaciones difíciles en la vida y luego mirarlas como oportunidades, no como tragedias. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? El problema es que a veces miramos las cosas como tragedias. Esto es un poco lo mismo que decía Santiago a los creyentes en la dispersión. Santiago decía en el capítulo 1 a esta gente, versos 2 y 4, dice: hermanos míos, mira lo que dice Santiago, que uno hoy día dirían los terapeutas, está loco este señor. Pero dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice gozo, sino sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, a ver, ¿cómo es eso? ¿Gozarme cuando estemos en dificultades? Hoy los terapeutas dirían: este señor hay que sentarlo en un diván y tenemos que hacer descargue porque hay una arandela que no está bien ajustada ahí. Entonces hay que hacer una compaginación en sus emociones porque es un hombre raro, un bicho raro es. Bueno, no, Santiago no estaba loco, no tenía un problema emocional, no necesitaba terapeuta. Está tratando de cambiar el enfoque que nosotros tenemos de las adversidades. Y entonces les dice: nosotros tenemos que tener paciencia. La fe tiene que ser probada para producir paciencia. ¿Y paciencia para qué, Santiago? Bueno, paciencia para aprender a esperar el retorno de Cristo por nosotros, que nos va a sacar ya de un mundo de problemas. Eso lo van a encontrar, a ver, si quieren lo leemos un poquito, en Santiago, en la parte final de, a ver si lo encuentro, de su carta, creo que es en el capítulo 5, donde este señor dice: por tanto, hermanos, verso 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Otra vez, ahí en el capítulo 1 de Santiago dice: hermanos, tened sumo gozo cuando se dicen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Paciencia para qué? Bueno, para esperar, dice el capítulo 5, verso 7, la venida de nuestro Señor. Y entonces dice: cuidado, todavía sigue, mas tenga esa paciencia su obra completa. ¿Para qué, Santiago? Dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta qué distinto mira Santiago y Pablo las adversidades? Nosotros hoy decimos: no, pero adversidades, por favor, eso es una tragedia. No estamos bien con el Señor y qué sé yo, ¿no? Bueno, Pablo dice: no. Esto es algo positivo, redunda para la obra de Dios. Y Santiago dice: tengan sumo gozo. ¿Por qué? Porque no solamente dice Pablo que redunda para la expansión del Evangelio, no sé cómo Dios hace las cosas, pero las hace. A ver, mi mamá se está muriendo. Hablemos rayanamente, se está muriendo. Está en los últimos días. Pero esta señora estaba testificando a los médicos del cielo, estaba hablando de Cristo. Es una cosa de locos. Yo la estaba escuchando y no podía creer, o sea, no es que no puedo creer, pero me llamaba la atención con la convicción, la certeza con que ella hablaba del Señor a esta gente. Y los médicos quedaban ahí dando vuelta como un trompo.
Así no es una prisión la cama, nosotros lo vemos como una prisión. Vemos el lecho de muerte como algo terrible, tétrico. No, Señor, para ella es una plataforma para lanzarse a la predicación del Evangelio en sus últimos momentos. Y claro, cuando la gente ve a esta persona y dice, pobre vieja, está sufriendo, y resulta que termina con una sonrisa de oreja a oreja hablando de las delicias del cielo, lo deja a uno totalmente fuera de base. Se dan cuenta, lo deja pensando, bueno, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué tiene esta mujer que yo no tengo? Y luego Santiago nos dice que nos gocemos en las adversidades, no solamente porque es una oportunidad para predicar el Evangelio, sino para crecer, para aprender a esperar en medio de las adversidades la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos vemos metidos en un problema, usualmente no lo vemos como una oportunidad, lo vemos como un problema. Nos volvemos locos. Vamos corriendo al pastor y decimos, por favor, ore, pastor, que necesito que el Señor me saque de esto. Y sí, yo oro, no me gusta verlo sufrir. Pastoralmente hablando, no me gusta. Pero también como pastor miro un poquito más allá de que hay oportunidades para descubrir un aspecto de la relación con Cristo que de no pasar por problemas no lo experimentaríamos. Y entonces vamos corriendo a la oración, nos arrodillamos y decimos, Señor, sácame del problema, ayúdame por favor, limpia el camino para mí, manda el trabajo, sácame de la prisión y qué sé yo. No digo que no se ore en esos términos, pero a veces perdemos de vista la oportunidad de decir, Señor, ayúdame a ser un testigo firme tuyo en la prisión. En medio de la tormenta, en medio de esta situación, desafíen sus vidas en Cristo Jesús. No miren la vida como un fracaso, mírenla como una oportunidad, que es lo que hacía este tremendo hombre de Dios. Está preso. Los filipenses entraron en desesperación. Dijeron, chao, sonó el apóstol, de acá no sale. Y Pablo dice, muchachos, gócense en ustedes, porque mis prisiones no son un fracaso, son un éxito para Cristo. A través de ella el Evangelio está siendo predicado. Y miren ustedes que los del pretorio, la guardia del emperador, ya está escuchando el Evangelio. Algunos se habían convertido a Cristo Jesús. Es una cosa impresionante lo que vemos acá. Por eso en el capítulo 1, verso 12, dice que estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio en lugar de ser un obstáculo. Y entonces Pablo le escribe a esta gente, a estos creyentes, para animarlos, para estimularlos, y les hace un llamado cargado de solemnidad, una especie de apelación a estos creyentes que por extensión nos alcanza a todos y cada uno de nosotros, y que va de la siguiente forma. Otra vez, vamos al capítulo 4, y noten lo que dice este hombre. Número 1, hace un llamado a mantenernos firmes. Pablo les hace un llamado a estar firmes, a mantenernos parados en Cristo Jesús. Verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes, dice este hombre. La palabra firmes acá quiere decir bien parados. No la persona que cavila y va y viene, ¿no es cierto? Firmes. Las adversidades, hermanos queridos, a veces tienen esa tendencia de darnos golpes en el estómago y tirarnos fuera de camino. A ver si lo pongo de esta forma. Desenfocarnos de Cristo. Miramos, cuando vamos a la iglesia y va todo bien, tenemos los ojos clavados en Jesús, pero cuando viene la tormenta, ¿se acuerdan de Pablo? Cuando lo agarró la tormenta en Galilea, venía Jesús caminando por el agua y Pablo le gritó, Señor, sálvame porque me hundo, ¿no? ¿Qué dije, Pablo, no? Pedro. A veces hago unos líos con los nombres, Pedro. Sí, ya más de uno me dice, usted dijo Pedro, pero es Pablo, dijo Jesús, pero era Juan. A veces estoy tan metido en el asunto que se me mezclan los nombres. Ya van a pensar, este predicador es un disparate, dice cada disparates. Son errores honestos, pero gracias, ya me ven la atención cuando es así. Pedro, sí, fenómeno, mientras miró a Jesús iba todo bárbaro, ¿no? Pero después se apercibió de que estaba en un lío tremendo, vio la tormenta que arreciaba y empezó a tragar agua, Jesús no lo dejó,
Como siempre el Señor tira la mano. Sálvame, dijo, una de las oraciones más cortas de la Biblia, sálvame. Déjenme hacer un paréntesis. Se dio cuenta que no necesitamos oraciones complicadas y qué sé yo, un simple sálvame. Y ahí está el Señor tirando la mano. Bueno, eso es tema para otro día. Las adversidades a veces tienen esa tendencia de apartarnos los ojos de la realidad de las cosas. Miramos la adversidad como la realidad, que sí es parte de la realidad, pero nuestra realidad es Cristo. La adversidad es una oportunidad. Y entonces sucede eso, que estamos metidos en una crisis y perdemos el enfoque. Pablo nos llama a estar estables, a afirmarnos en medio de esas situaciones. Pero eso, noten ustedes que debemos hacerlo afirmándonos en Cristo. Vuelvo a repetir, en el verso 1 dice, estad firmes así en el Señor, no en mis méritos, mi fuerza, mi pericia para sortear las adversidades. No, en Cristo. Vuelvo a usar el ejemplo de mi madre. Se la está devorando una enfermedad, día a día. La única esperanza que tiene es Cristo. No hay otra. No le va a ganar al cáncer. El cáncer le va a ganar a ella. Le está ganando. Pero resulta que su alma está plantada en Cristo. Y no solamente la partida va a ser en la presencia de Dios, pero todavía el Señor promete que un día ese cuerpo devorado por el cáncer va a ser restaurado y va a ser resucitado. Y yo no sé cómo va a ser este trabajo el Señor. No me interesa esos problemas del departamento divino, pero dice que seremos levantados del polvo y estaremos con Él para siempre. Es una cosa impresionante. Así que firmes, pero firmes en Cristo Jesús. En el contexto, el apóstol Pablo menciona que los creyentes deben comportarse como es digno del Evangelio. Eso lo van a encontrar en el capítulo 1, verso 27, donde dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿no?, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo es algo que a nivel pastoral puedo decir. Cuando el pastor no está, ¿cómo se portan ustedes? ¿Cómo se portaron estas 2 semanas? A veces la gente están a lo mejor en un rincón contando cuentos que no se deben, pero cuando llega el pastor, llegó el pastor. No, acá no, gracias a Dios. Pero sí, Pablo dice, esté o no esté, lo que quiero oír es que se conduzcan como es digno del Evangelio. No digno del pastor de la iglesia, que cuando llega el pastor limpiamos la mesa. No nos debemos al pastor, nos debemos a Jesús. Entonces, este hombre dice, si estoy o no esté, es irrelevante. Lo que quiero saber es que ustedes se conducen como es digno del Evangelio. Un creyente que no anda como es digno del Evangelio no alcanzará jamás de ver las adversidades como una oportunidad para Cristo, sino que lo va a ver como una tragedia, una adversidad. Y entonces va a estar orando para que el Señor lo saque de la adversidad, en lugar de estar orando para que en medio de la adversidad, muéstrame tu gloria, glorifícate conmigo en medio de las prisiones. Número 2, hace un llamado a mantenerse unidos como creyentes en medio de esas cosas. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá Pablo, es interesante esto, ha dado mucho de qué hablar esta situación. No sabemos qué es lo que está pasando con estas 2 mujeres. Pablo no da ningún detalle de cuál es el punto de tensión entre... Sí las menciona a estas mujeres, pasaron a la historia, pero noten que pasaron en la historia no con un cuadro negativo, sino positivo. No aclara qué fue lo que pasó. Lo que sí podemos concluir es que los filipenses sí sabían lo que estaba pasando. Por eso Pablo no necesita adherir una aclaración de cuál es el lío. Así que cuando Pablo dice, mira, ruego a estas 2 señoras, le escribe a los hermanos, ¿no?, que arreglen la situación, los hermanos estaban perfectamente al tanto de lo que estaba pasando allí entre estas 2 mujeres. Nosotros estamos en problemas.
Nosotros después de 2000 años nos dejaron afuera del problema. ¿Se dan cuenta? Es un problema privado de los filipenses. No sé por qué Dios lo puso así, pero de alguna manera no inspiró a Pablo a contarnos cuál es el problema. No es importante eso. Lo importante es qué hacemos con el problema. ¿Cómo nos conducimos frente al problema? Lo otro es chismerío, saber, ¿qué pasó entre estas dos mujeres? ¿No es cierto? Y queremos correr el telón para ver qué merengue había entre las dos. Eso no es importante, no interesa. Lo que interesa es qué se hace al respecto cuando encaramos el problema, buscar la solución. Y entonces le escribe a estos hermanos, estas dos hermanas, dice, que sean de una... La palabra sentir acá quiere decir, la palabra froneo en griego quiere decir una misma mente, un mismo pensamiento. Probablemente había diferencias de opiniones en cuanto al ministerio, ¿no es cierto? Escogemos 5 diáconos o 6 diáconos. Tenemos 5 tesoreros, un tesorero, alabamos parados, sentados, qué sé yo, ¿no? Cosas por el estilo. Es irrelevante eso, no es importante. Pero bueno, hubo una situación ahí que francamente no sabemos qué pasó. Ahora, noten ustedes que el apóstol Pablo hace una distinción entre la mente de los creyentes y los no creyentes. Yo voy a correr ahora en el capítulo 3, versos 15 y 19, después en casa léanlo y hagan la comparación, ¿no? Por el tema del tiempo. Pero, en fin, cuidado, esto es importante, no es lo mismo el sentir o el pensamiento del pueblo de Dios que aquellos que son incrédulos. En este caso, Evodia y Síntique son 2 creyentes. No una creyente y no creyente. Son 2 creyentes que tenían diferencias. Es bueno tener diferencias. El asunto es no dejar que las diferencias produzcan una grieta en nuestras relaciones. Lo cierto es que llama la atención, número 1, que las 2 mujeres, dice Pablo, y esta es la nota positiva, dice, las 2 combatieron con el apóstol Pablo por el Evangelio. Las 2 estuvieron codo a codo con Pablo, llevando adelante la palabra de Dios. 2, las incluye como colaboradoras. Lo ven en el verso 3 eso. Son colaboradoras del equipo ministerial de Pablo. Ahí se menciona un tal Clemente y los demás, ¿no es cierto? Otro grupo de gente, estaba Lucas, Timoteo, hay todo un equipo de gente que trabajaba por todos lados con el apóstol Pablo, y ahí estaban estas 2 señoras, No son pastoras, pero trabajaban, evangelizaban, predicaban, iban por todos lados, qué sé yo. Y ahí digo esto porque hoy día se hizo famoso el ministerio de la pastora, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso es también tema para otro día. Yo no estoy de acuerdo con el pastorado de la mujer. Esto va a tirar es una bomba incendiaria en la iglesia. Pero tengo mis razones bíblicas del por qué no acepto eso. Pero bueno, no eran pastoras, pero no quiere decir que las mujeres no podían salir con Pablo a evangelizar y a andar por todos lados predicando el evangelio. Ahí estaban al pie del cañón. Dice, eran colaboradoras mías. Y no solamente eso, pero además agrega que los nombres de ambas están inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, eran cristianas de punta a punta. Qué hermoso estas 2 mujeres. El problema no es la diferencia. El problema no es la tensión que había entre las 2. Más bien era qué hacemos con el problema. Y las 2 señoras trabajaban con el apóstol Pablo para la predicación de los creyentes. Eran 2 creyentes a pesar de las diferencias. Hermano querido, tener diferencias de opiniones en cuanto a la administración y cosas por el estilo, no debe separarnos. Tenemos que sentarnos y conversar, como dice Pablo acá, de mantenernos unidos como creyentes. Porque Dios se manifiesta en el Espíritu Santo en su iglesia. Qué tragedia es la batalla denominacional. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, cuando solamente hay un Señor, un Dios, un Espíritu, un bautismo. Hemos hecho un desastre con la iglesia, y eso es porque nos hemos alejado de la palabra de Dios para seguir prerrogativas humanas, opiniones humanas, filosóficas acerca de cómo se debe organizar la iglesia. Y número 3, tenemos un llamado al regocijo mutuo
en lugar de en medio de las pugnas, mejor dicho, en lugar de las pugnas. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Y se puede decir de este verso que es la apelación central de toda la carta. Si nos preguntamos, esta es el mantra de toda la carta. Si nos preguntamos cuál es el gol del apóstol Pablo a escribir a los filipenses, es regocíjense. La razón del por qué les escribo es para que se gocen. No se sientan tristes que estoy preso. Yo no lo estoy, no se entristezcan ustedes. Al contrario, aplaudan esto porque realmente Cristo está usando mis prisiones para que la gente conozca a Cristo. Así que ustedes también gócense en el Señor. Y vean esto como oportunidades y no como una adversidad. No proclama Pablo, cuidado, el cinismo, el estoicismo, de hacerse el guapo frente a las circunstancias, porque si me dan un palo en las costillas, duele. Duele. Es más, le trataremos de decir al que nos golpea, pará, no me golpees que duele. ¿Se dan cuenta? O sea que no es asunto de que me pegaron un garrotazo en la prisión y yo digo, está bueno, dame otro. ¿No? No es así. Pero, otra vez, podemos ver esa situación. ¿Se acuerdan que Jesús decía, si alguien te obliga a llevar una carga, una milla, tú ve con el 2? No es lindo que alguien nos tire una bolsa de 100 kilos en el hombro y diga, llévala por mí. ¿Por qué no la llevas vos? Pero Jesús dice, si te lo imponen, tú vas a mostrar que eres algo sobrenatural, que tú vas distinto a cómo se mueve el hombre común. Y eso, otra vez, llama la atención y permite que cuando la gente pregunte, ¿pero usted de qué fibra está hecho? ¿Por qué no reacciona como los demás? Bueno, siéntate que vamos a conversar. Te voy a contar lo que es. ¿Se acuerdan que Jesús decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Miren si le tiraban cargas a Pablo. Y sin embargo encontraba fuerza de qué sé yo de dónde. Y Pablo decía, bueno, no busquen más, es Cristo en mi vida. Él me fortifica, Él es el que me da el valor, la constancia, la firmeza en medio de situaciones adversas. Ahora, Pablo dice que una vida de gozo incluye las siguientes actitudes en medio de las adversidades, prisiones y todo lo demás, ¿no? Número 1, verso 5, la cortesía hacia los demás. Si alguien te está dando golpes o te está tratando mal, ¿cómo reaccionas? Yo te voy a meter una piña. Deja de molestarme porque te voy a meter un garrotazo. Te voy a mandar a freír papas. Me vas a escuchar, me vas a conocer, me estás haciendo hervir la sangre. El apóstol Pablo otra vez mira las cosas distinto. ¿Y qué es lo que nos dice este hombre? Nos dice, muestra cortesía. Dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo tratas al que te trata mal? A veces decimos, es que me está haciendo acabar la paciencia. Bueno, ahí es donde tenemos que ser longánimes. Ahí es, la longanimidad es cuando vamos más allá de la paciencia, cuando soportamos por largos periodos de tiempo, que por cierto es el tema de Santiago en el capítulo 5 de su carta. Pasa del tema de la paciencia, que es la palabra hupomoné, quiere decir bajarse, someterse, soportar, pero la palabra que continúa, en español se traduce la palabra paciencia, pero en griego es macrotumía, que quiere decir ser longánimos, es decir, el soportar, tolerar por largos periodos de tiempo. ¿Pero cuánto tengo que tolerar? Bueno, Santiago dice hasta la venida del Señor. Así que en este caso, el apóstol Pablo, que escribe en la prisión, le dice a los filipenses que seamos gentiles con aquellos que a veces son difíciles de tolerar o de soportar, que actuemos de una manera cortés con esa gente, con respeto. Vuelvo a repetir, a veces hacemos todo lo contrario. Te voy a meter una piña. Y no debe ser así. Un cristiano nunca le pega una piña. Lo que hace es que le predica el evangelio. ¿Por qué? Dice el verso 5, porque el Señor está cerca. Tenemos que entonces esperar y tolerar y soportar, no pensando en lo que nos hacen, sino en el retorno de Cristo Jesús, que nos va a liberar de este mundo maldito, de opresión,
dictadura, de tiranía por causa del pecado. Número 2, la total dependencia en la providencia divina, no en las fuerzas humanas. Verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que en medio de las problemáticas que encaras a diario o semanalmente, en nombre de Cristo, que son un montón de problemas, Pablo nos hace un llamado a no afanarnos, a no entrar en la desesperación. El que entra en desesperación es porque perdió de vista a Cristo. Está perdiendo su punto de apoyo, su firmeza. No caigan en un estado de ansiedad, de angustia, de desesperación. No dejen que las emociones los controlen a ustedes. Ustedes tomen control de esas emociones. Busquen a Dios, dice este hombre. Vayan en oración, descarguen esas cuitas en la presencia del Señor. Pero dice que debemos buscar a Dios con corazones agradecidos. Ahora, otra vez, si perdemos de vista el contexto, no entendemos a dónde apunta Pablo. Está preso. ¿Cómo le va a decir a Dios gracias porque me metiste en el ¿cómo le dicen algunos? En el tubo, está preso. Y sin embargo, Pablo era un hombre de oración, pero decirle a Dios gracias por meterme en la prisión, claro que sí. Gracias porque me metiste aquí, esto me abrió la puerta. Irónicamente se la cerraron, ¿no es cierto?, la puerta para que no predique. Y lo irónico es que Dios abrió la puerta invisible para que el evangelio sea predicado. Mire, yo esto lo he dicho muchas veces, podrán meter a Pablo adentro de los barrotes, pero jamás se puede esconder o encerrar a Dios. No hay barrote que contenga a Dios y su palabra. El señor Colson, que fue uno de la mano derecha, ¿no?, de Nixon en un escándalo de Watergate en aquel entonces, que trajo abajo la presidencia, lo metieron preso a Colson por hacer unos líos. Y este hombre conoció a Cristo en la cárcel y ya creo que falleció el doctor Colson. Y este hombre comenzó un ministerio carcelario de predicación del evangelio que hoy es de extensión global. Pero es algo extraordinario, como este señor en la cárcel terminó siendo un evangelista, y la cantidad de presos que vienen a los pies de Cristo gracias al ministerio Colson en el mundo hoy. Así que eso es algo que nos deja, uno dice, pero ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? Que ni los barrotes pueden contener la predicación del evangelio. Nadie puede parar la voluntad de Dios en este asunto. Así que nos habla de total dependencia con acción de gracias en medio de las adversidades. Gracias, Dios, por permitirme entrar en el ojo de la tormenta, porque allí voy a poder ver tu gloria y ser un testigo tuyo para la gloria de tu nombre. Número 3, total confianza en el cuidado de nuestro Dios. Solamente la confianza depositada en Dios lo que nos va a dar esa valentía que tenía el apóstol Pablo. Versículo 7, ya para ir cerrando, dice: la paz de Dios que sobrepasa, atenta contra toda lógica. Dice, sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará esa paz de Dios vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos una persona como Pablo sufriendo en medio de las adversidades y gozándose en el Señor, uno dice, pero esto es irracional, estás loco, Pablo, no puede ser. Tendría que estar gritando desesperado, no quiero esto. Y sin embargo, él dice que ve esto como que algo que redunda para la gloria de Dios. Atenta contra la lógica. Esa paz que tiene el hombre de Dios o la mujer de Dios en medio de los problemas es algo que, descarrila a la gente. Por eso dice que es algo que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Le preguntamos, ¿cómo hace usted si yo le agarrara a Pablo, ¿cómo haces, Pablo, para cantar himnos cuando te dieron una soberana paliza? Estás todo rajado. Y encima, en lugar de tenerlo acostado más o menos boca abajo al hombre para que, descanse, lo metieron en un cepo en Filipos. Eso lo ven en el capítulo 16 de Hechos. Y el hombre está cantando himnos, pero ¿qué estamos todos locos? ¿Qué es esto?
Y entonces uno dice, pero Pablo, a ver, escúchame, querido, ¿cómo te pones acá? A ver, explícame esto. Bueno, es inexplicable a menos que estemos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios. Jesús dijo, yo la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, no está en los perímetros de la comprensión humana, no la doy la paz como el mundo la da, que es una paz pasajera, una paz condicionada, una farsa. No, la paz que tenemos con Dios es algo extraordinario. Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados por la fe, paz tenemos para con Dios. Y luego va a hablar en esos versículos cómo esa paz con Dios nos pone en una situación tremenda. Una de ellas es que nos regocijamos, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, ¿cómo se entiende eso fuera de Cristo? Yo paso por tribulaciones y siento paz. Se me hunde el Titanic y me pongo a cantar cuando estoy tragando agua salada. Me voy al fondo del océano. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, la paz de Dios atenta contra toda lógica, contra toda comprensión. Y esa paz dice Dios, guarda la preocupación que se genera en el corazón, la desesperación de las emociones, los pensamientos nocturnos que nos enloquecen, nos roban el sueño. Todo eso Dios se va a encargar de mimar al creyente, de cuidarlo, de guardarlo. Por eso Pablo escribió esta carta en medio de la prisión. Muchachos, sí se puede. Pero hay que confiar en el Señor. Hay que mirar las adversidades como una oportunidad, no como un desastre. Dios está en control. Y cuando empecemos a ser invadidos por pensamientos de desesperación y sentimientos dolorosos, la paz de Dios se va a encargar de bañarnos, de fermentar en nosotros, y vamos a poder imitar al apóstol Pablo, que en prisiones de cualquier tipo podamos predicar el Evangelio. Hermano, habituémonos a ver las adversidades no como una tragedia. Dios está en control. Aprendamos, como aprendió Pablo, a contentarnos en todo, en medio de las pruebas. Aprendamos a mirar las pruebas como una oportunidad para predicar el Evangelio. Y entonces seremos ejemplo de firmeza y de entusiasmo. Y podremos decir a otros, regocijaos. Digo otra vez, regocijaos, dijo el apóstol Pablo. Y nosotros podemos, cuando la gente nos pregunte, hermano, hermana, ¿cómo hace usted para encarar todo esto? Regocíjate. Siéntate que te voy a hablar cómo funciona el asunto. Deja de mirar el problema y mira al Dios que resuelve los problemas. Y vas a ver entonces la gloria del Señor. Ojalá que podamos cambiar la óptica y tengamos la óptica de la palabra de Dios en medio de las adversidades. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu santa palabra. Porque los cristianos hace 2000 años, tus hijos, pasamos por situaciones difíciles. Me has enseñado lecciones en estos días. Y a todos nosotros nos enseñas. Y en los ejemplos de nuestros hermanos en el pasado encontramos consuelo, ánimo, un llamado a retornar y depender de Dios en oración con acción de gracias. Cambia nuestros lentes, por favor. Ayúdanos a enfocarnos no tanto en lo grande de las pruebas, sino en lo grande de nuestro Dios. Y que veamos las pruebas como oportunidades para predicar el Evangelio y para nosotros crecer en paciencia hasta que vengas por nuestras vidas. Llévanos con paz y con bendición, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.